invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. Quiero leer dos partes, dos textos de la palabra del Señor. El primero está en San Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al 11. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión, aunque yo soy fan de la Reina Valera, pero en sí es la palabra del Señor. El versículo 5 dice: enseguida Jesús vio una gran multitud, que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Versículo 6 dice: lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Antes de seguir el texto bíblico, dice tremendo la palabra del Señor, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y antes de seguir, quiero decirte, y en un sentido profético, decirte: Dios sabe lo que va a hacer. Decí conmigo: Dios sabe lo que va a hacer. Y es más, quiero profetizarte: Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Y sigue el texto diciendo: Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y si bien vos quizás conocés la historia, imaginate lo que revela después la palabra del Señor. Pero miles de personas estaban. Y Jesús, y ellos miran así y dicen: ¿cómo nosotros los discípulos, cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Haga rápido numerito, canasta básica, lo que sale dar de comer. Vos podés mirar cuando decís: viene la familia, el cumpleaños, y tenés que hacer número y esto. Ahora pensá el desafío del Señor. Y sigue el texto bíblico. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Dice la Biblia: y todos comieron cuanto quisieron. Amén. Vamos a otro texto bíblico. Rápidamente, 1 Corintios capítulo 1. Me gusta mucho desarrollar en un mensaje varios textos bíblicos, porque entiendo que la palabra del Señor es lo que tiene un poder transformador a través de su Espíritu. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 25, dice así la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y termina diciendo el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella tiene un poder transformador. Oro para que en estos minutos tu palabra pueda instruirnos, desafiarnos, inspirarnos. No la bendigo porque ella es bendita por siempre, pero sí oro para que en estos minutos tu palabra pueda revelarnos, Señor, lo que querés decirnos el día de hoy. Bendigo este lugar. Bendigo a aquellos que el día de hoy han dispuesto de un tiempo para venir a honrarte y a escuchar tu palabra. Bendigo a aquellos que están en esta transmisión también. Oro para que vos llegues a cada hogar con tu palabra y los puedas bendecir de una manera transformadora. En el nombre de Jesús, amén. La primera de las historias, una historia loca, con una combinación, podríamos decir, muy rara de factores que se dieron aquí. Los discípulos, una multitud, una necesidad. Jesús entendía de la realidad, era Jesús un Jesús hombre que estaba presente, y un gran desafío, dice la Biblia en la NTV, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero dice claramente que estaba poniendo a prueba en cierta manera a aquellas personas que él estaba instruyendo.
Hay combinaciones en este momento, en esta historia, que no deberían ser posibles, parecieran impensadas, sin embargo, acontecen en el mismo lugar y de una forma tan distinta, pero Dios obrando en favor de sus hijos. Creo que una de las grandes cosas que ocurrieron en el tiempo de pandemia es que cuestiones impensadas acontecieron. Quizás algunos pueden sentirse identificados, pero convertirnos nuestra casa quizás en una oficina para trabajar, algo que años atrás quizás hubiese sido impensado para vos, aunque ya había gente que lo hacía. Pero de repente haber visto en tiempo de pandemia, paradójicamente, casamientos a través de una pantalla y aquellos que rápidamente se apuraron a casar diciendo, esta es nuestra oportunidad, menos invitados y todos viendo este acontecimiento. Algunos que llamaron los cumpleaños a través de una plataforma como Zoom. Y tantas cosas de combinaciones, algunos que convirtieron su casa en gimnasio e hicieron plata con ello. Y a gente que cocinaba y un montón de cosas que despertaron la creatividad y en medio de eso combinaciones impensadas. Y en medio de esas combinaciones también uno puede encontrar, como el día de hoy, este suceso y varios que te voy a relatar a través de este mensaje, en la que Dios hace ocurrir sucesos impensados y obra en manera milagrosa y paradójica para poder romper las estructuras y mostrarte que Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy quiero hablarte del Club de las Paradojas. Ese es el título del mensaje, el Club de las Paradojas, porque Dios es un experto en hacer combinaciones impensadas y de utilizar lo que no es para que fuese. Una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Un ejemplo de una paradoja, por ejemplo, es perseguir la paz con violencia. Una característica de la paradoja es que contiene ideas o hechos que aparentemente presentan contradicciones. La Biblia está llena de este tipo de historia y de combinaciones paradójicas. Si hay un profesor de lengua me va a decir, pero es mucho más una paradoja. Claro que sí, pero sencillamente lo que quiero mostrarte el día de hoy es lo que nos revela esta historia bíblica y las palabras del apóstol Pablo. El día de hoy quiero invitarte al Club de las Paradojas. A Dios le encantan las combinaciones imposibles. Fíjense en el segundo texto, en la NTV, dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, referido a las palabras del apóstol Pablo. Y hoy podemos ver a lo largo de la Biblia algunas acciones de Dios. Como por ejemplo algo tan familiarizado para nosotros hoy en contexto de que ya estamos, Dios mío, cerca de la Navidad. Y pensar que el Hijo de Dios, el Jesús, la gran promesa, el Salvador de la humanidad, nació en un pesebre. Qué paradójico, ¿no? El Hijo de Dios naciendo en un pesebre. Y para vos es familiar y tierno. Pero si yo hoy lo contextualizara, el Hijo de un rey naciendo en un lugar que nada tiene que ver con una cuna o algo tan familiar al día de hoy, es algo impensado, una acción de Dios paradójica. Sus discípulos eran una paradoja, eran incombinables. Andrés, Pedro, Santiago y Juan, es decir, algunos de los que se llamaban los hijos de Zebedeo, trabajaban como pescadores. Y rápidamente el Señor los fusionó para caminar con él a un tipo como Mateo, llamado Leví, que trabajaba básicamente como una FIP, pero un poquito más en la línea transgresora, ¿no es cierto? Quien cobraba impuestos y a la vez agarraba una tajada y era mal visto ante la sociedad. También en medio de sus discípulos, en esta paradoja de seguidores, aparecían gente como los celotes, bien metidos en la acción política, en la anarquía. Eran aquellos, así el otro día fui a Resistencia
Yo viví 5 años con mi esposa, vivimos 5 años en Resistencia, familiarizado, conocemos la ciudad, pero aún sigo yendo a Resistencia y me sigo volviendo loco con el tránsito, con te cortan las calles, los piquetes, 1,5 cuadras, nos metíamos en una calle y quedamos ahí y venían los de tránsito y decían, no, metele una marcha atrás y todos los vehículos, imagínense la cola de vehículos, todos marcha atrás para salir porque si no, no salíamos nunca y nos encontrábamos y me estacionaba en un lugar y decía, qué lindo estaba, no, este es un corredor de colectivo, o sea, tengo que salir de vuelta y teníamos una reunión importante y Sammy, el pastor me estaba esperando y no llegaba nunca, 40 minutos dando vueltas y ay Dios mío, bueno, a eso se dedicaban medianamente, un poco distorsionado mi ejemplo, pero a eso también se dedicaban los celotes y también formaba parte. Después estaba Judas, el tesorero, que también era, después nos damos cuenta en el texto bíblico que no solamente era tesorero el que administraba, sino que también agarraba su tajada. Y aparece Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo y un montón de gente que era muy distinta, que nunca quizás hubiese seleccionado vos para tu equipo. Sin embargo, de ellos el Señor los agarró, los inspiró y los preparó para una de las cosechas más grandes de la historia. Porque Dios es experto en cuestiones incombinables. Porque Dios agarra de lo que no es para que fuese. A veces nosotros nos sentimos excluidos. Pensamos nuestra mente finita, mente natural, quizás con todas las lógicas en las que nosotros estamos inmersos en este mundo, pensamos de que Dios solamente le va a usar a fulano. O Dios solamente va a usar, fíjate, este tiene todo el target, este sabe, este tal cosa. Quiero decirte, Dios te quiere usar y quiere hacer grandes cosas con tu vida. Y cuando uno mira este equipo que Dios fue preparando, que a través de la vida de Jesús en el caminar por la tierra, uno se da cuenta de que Dios es experto en cuestiones paradójicas. ¿Me seguí hasta acá? Decirle al de al lado, Dios te quiere usar. Decirle al de atrás, así te incomoda un poquito. Y si no le conocés, mirale, sonreíle. Si no lo hiciste hoy, decirle, Dios te quiere usar. Luego también encontramos otra situación muy rara, ¿no es cierto? Vemos también en la iglesia primitiva, en este nacimiento ya de la iglesia, desarrollando y caminando en la tierra, aparecen 2 personajes impresionantes para la historia de la iglesia, como el apóstol Pablo, San Pablo y Pedro. Ambos de contextos totalmente distintos y a quienes Dios lo usó para levantar una gran iglesia. Pablo, con todo el currículum que tenía, el Señor lo envió a predicar a gente iletrada, dicen algunos, y del vulgo. Cuando uno lo podría ver, y ya te voy a relatar qué dice la Biblia, cuál era el currículum del apóstol Pablo. Este Saulo, según la Biblia, cuando uno mira a Filipenses, en el versículo 5 del capítulo 3, si no me equivoco, dice así, describiendo el currículum que él mismo contaba a la iglesia, dice, yo he sido circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Vos te animás a decir irreprensible? Este dice en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Te lo traduzco a nuestro día. Una de las cosas que dice él ahí es que él es ciudadano romano. Roma era el imperio predominante en aquel momento, uno de los imperios más poderosos de la historia. Y si tuviera que hablar de todas las cualidades más allá del sistema de gobierno, era impresionante lo que era Roma. Al día de hoy sus rutas, sus caminos siguen siendo un ejemplo comparado a los nuestros. Se inaugura, bueno, ahí no me voy a meter ahí nada. Se inaugura, ¿cuánto está quebrado la...? Era de una prestigiosa familia judía. Fíjense acá él dice, circuncidado al 8º día, te está diciendo que viene, que es judío, del linaje de Israel, dice de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Básicamente está diciendo mero. Él venía de la aristocracia judía. Menciona acá de la tribu de Benjamín, top,
Pablo. Pablo era discípulo, era fariseo, dice acá, perdón, me estoy salteando. En cuanto a la ley, fariseo. Nosotros hoy asociamos el fariseo con aquel religioso, medio hipócrita. Pero en aquel momento, cuando él relataba lo que él estaba diciendo, él mencionando que era de una élite. Pablo era discípulo de Gamaliel, un rabino doctor en ley. Es decir, que su formación académica, la de Pablo, era del estilo Harvard, del estilo Oxford, de las mejores universidades del mundo. La formación académica de Pablo incluía el plurilingüismo. Él hablaba hebreo, griego, latín y arameo. Sabía de filosofía, de leyes, sobre teología, sobre el mercado, sobre comercio internacional. Y podría seguir explicándote todo. Ahora, a este hombre, Dios, ¿a dónde le usó para predicar su palabra? Al vulgo, a los lugares menos letrados, a la gente, perdón, pero en esta expresión, como dice, prácticamente gente ignorante. Y ahí estaba Pablo, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y me encanta porque la expresión bíblica, él dice, todo eso, dice el texto bíblico, cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo he tenido por basura, dice en otra expresión en el texto bíblico. Porque él entendía de que Dios era un Dios que hacía las cosas de una manera distinta a la que hacemos nosotros. Un Dios de las paradojas. Por otro lado nos encontramos con un Pedro, aquel sí, Pedro pescador, que cuando uno mira un poco lo que representaba en aquel contexto, era un Pedro iletrado, del vulgo. Sin embargo, Dios lo invita a predicar el Evangelio ante la gente culta, ante la gente de la élite. ¿Qué significa eso, hermano? Dios sigue obrando de manera extraordinaria. ¿Qué significa? Que Dios te puede usar y llevar a los lugares que menos te podés imaginar. No te limites, porque Dios puede abrir caminos y mostrarte nuevos rumbos. Y aún frente a las limitaciones que una gran mayoría de las veces nos las imponemos nosotros o dejamos que nos impongan, el Señor sigue queriendo hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese extra lo pone el Señor. Dios sale del ordinario, del orden racional que muchas veces nos limita y nos utiliza cuando vos le crees a Él para hacer milagros, aquellas cosas que el ser humano no las puede hacer. Ahora, ¿qué nos dice el texto bíblico? Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y otra vez repito el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El texto no dice, el otro día leía un teólogo interesante, pero el texto no exalta al no educado, ni al que se preparó lo pone en segundo plano. Lo que dice el texto bíblico es que Dios los puso a todos en un mismo lugar. ¿Qué significa? Que si no tuviste la oportunidad de estudiar, de capacitarte, Dios te agarra y te usa de la misma manera. Ahora, si la tuviste y no lo hiciste, ya es un vago. Esa es otra cuestión. La paradoja es que los imperfectos en Él se hacen perfectos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan 10:10 dice, el ladrón no vino para matar, hurtar, destruir, más dice el Señor Jesús, yo he venido ¿para qué? Ustedes tengan vida y vida en abundancia. Decí conmigo, vida en abundancia. La vida en abundancia significa una vida más allá de los límites. La palabra griega de abundancia es perizo. Perizo significa más allá de los límites. Vivir de una manera que excede a las expectativas. Es decir, hermano, lo que te estoy diciendo hoy, que nosotros no nacimos para pasar por esta vida y nada más. Yo quiero decirte, tu vida vale la sangre de Cristo. Es decir, que tu vida no solamente está con un ADN del Señor a partir de ser hijo de Dios, redimido por su sangre, sino que tu vida está para dejar una huella en este mundo.
Y a veces las limitaciones que traemos nosotros en nuestro bagaje, en nuestra mochila, hace que sea impensado que Dios me quiera usar allá, acá o en aquellas cosas que arden dentro mío. Sin embargo, quiero decirte que si le crees a Dios, Dios te va a llevar y te va a usar en cosas impensadas. Porque cuando vos mirás la Biblia y mirás las historias que Dios permite que aparezcan en su palabra, te vas a encontrar que Dios es un experto en imposibles. Hermano, la vida se trata de dejar una huella y de pensar de manera generacional. Que las acciones que haces hoy van a repercutir el día de mañana en las próximas generaciones. Y soy reiterativo con esto porque creo que tiene que ver con la esencia del Evangelio. El saber que vos sos fruto de oraciones de personas, generaciones pasadas. Pero el día de mañana mucha gente pasará por la vida cristiana, por iglesias donde se predica el Evangelio a raíz de las oraciones y acciones que hiciste el día de hoy. A veces el pensamiento cortoplacista que tenemos nosotros, que nos han inculcado, piensan de manera egoísta. Bueno, yo, mi familia y bueno, mis hijos. Pero Dios es generacional. Rompe con las maldiciones del pasado, con los pensamientos limitantes, con los que quizás venís por herencia y pensá en que Dios quiere hacer grandes cosas con tu familia en los próximos días. Y no te hablo solamente de acá a 10, 20 años, sino las próximas generaciones hasta el que el Señor nos venga a buscar. Pues cuando yo miro el árbol genealógico de mi vida, nada daba para que yo esté en este lugar. Por ahí un bisabuelo que encuentro y entiendo en mi espíritu que oraba por sus nietos, bisnietos. Todo lo que ocurre en la tierra es porque un día alguien oró al Señor, porque alguien le pidió. Dicen que para entender la vida, esto lo prediqué alguna vez acá, para entender la vida debemos pasar por 3 estadios, te lo digo rápido. En algún momento tenés que pasar por un hospital. Siendo atendido, no sé, pero ir y ver la realidad de un hospital, ver la realidad de una cárcel y ver la realidad de un cementerio. Cada vez que vamos a un hospital, ¿no es cierto? Uno sale con, tengo que cuidarme, tengo que esto, tengo lo otro. Nos trae una conciencia de vida saludable, ¿no es cierto? Pero uno ahí valora la salud. Cuando pasás por la cárcel, vas a ver que no hay nada más precioso que la libertad. Ojalá nunca pases del lado adentro, sino sencillamente vayas a predicar y a visitar. Hace unos días atrás fuimos con el equipo de Cambia tu Mundo a hacer una tarea de desinfección en las comisarías, ¿no es cierto? Y en un momento tuvimos la oportunidad, nos dejaron a 2 o 3 ahí. Yo entré ahí con el number one, digo yo, Héctor Sánchez. Lo veía predicar a él, ¿no es cierto? Con una gracia de Dios. Y veía a los chicos ahí abarrotados. Sabemos la realidad de las comisarías, de las cárceles en nuestra Argentina y en Sudamérica. Y miraba a los chicos, ¿no es cierto? 17 años, 18, no sé si de 17, 18, 19 años, metidos ahí en este contexto. Y Héctor hablándole y predicando, y los ojitos de ellos. Primero desconfiado, primero parado, así indiferente, y al ratito sentado. Y al ratito Héctor con el amor del Señor abrazándole a ellos. Nosotros alrededor estábamos Pero ahí te encontrás con una gran realidad. Y tercero, dice que comprender la magnitud de la vida, pasar por un cementerio donde vas a entender lo frágil de la vida, ¿no es cierto? Creo que la pandemia nos sensibilizó y nos mostró esto, de que nadie se puede jactar en la presencia del Señor, aún los poderosos del mundo. No solamente lo hemos visto, sino que un día, dice la Biblia, toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor.
La gran verdad es que nosotros llegamos sin nada y nos iremos sin nada. Debemos entonces ser humildes y agradecerle a Dios en todo momento lo que somos y tenemos. Y Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Todo lo tengo por basura con tal de asir a Cristo. Entonces, hermano, no se trata de tener mucho, sino de experimentarle a Dios y de dar mucho. El secreto en nuestra vida para que Dios nos use es no solamente estar dispuesto, sino estar disponible. Hay mucha gente que yo encuentro a lo largo de mi caminar en la vida cristiana que tiene disposición, pero no está disponible. Tienen el deseo, pero a la hora de los bifes, como decimos, no accionan. Este joven de la historia bíblica puso a disposición lo que tenía y Dios hizo el milagro. A través del poco probable, Dios hizo un milagro, porque los discípulos miraban y decían, bueno, el que tuvo un poquito más de fe, Andrés, dijo, bueno, acá hay un joven que tiene. Pero decía, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Así trabajáramos tanto. El poco probable era el jovencito, pero el jovencito lo que tenía puso en la mano del Señor. Y yo me imagino quizás o con fe o con una inocencia apareciendo Él y trayendo en las manos del Señor y poniendo esto a disposición. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, 5,000 personas. Me lo imagino a David, otra escena paradójica, jovencito, llegando ahí en obediencia a su padre a mirar cómo estaban sus hermanos, con un poco de pan, de queso, y se encuentra con una realidad. Un ejército preparado para la batalla, escondido. Y un gigante paladín llamado Goliat, quien verbalmente 40 días y 40 noches maldecía al pueblo de Dios. Y este jovencito poco probable, llamado David, ve eso y se enardece. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y fue y preguntó, vio un poquito cómo era la onda, y todos sabemos cómo termina la historia. Con una onda y 5 piedras, este jovencito, de manera paradójica, cambió la historia del pueblo de Israel. Y aquellos que estaban atemorizados detrás de un lado del escenario, corrieron. Cuando este le embocó ahí con la onda, corrieron como grandes ganadores victoriosos y arrancaron la cabeza de este gigante Goliat. Porque así es el Señor. Cuando agarra lo poco, lo transforma en mucho. Cuando agarra un imposible, lo transforma en posible. Porque para Dios nada es imposible. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Decirle al de al lado, bienvenido al Club de las Paradojas, donde lo imposible es posible a través del Señor. Quiero decirte esto, nuestro valor a lo terrenal denota cuánto amamos al Dios eterno. Quiero decirte, Dios quiere usarte más allá de lo que tus ojos ven. Y si viniste a este lugar, lo habrás escuchado millones de veces, pero yo quiero repetirte una vez más. Quiero repetirte e impartirte proféticamente. Dios quiere usarte más allá de lo que tus ojos ven. El problema es que ponemos el foco en lo insignificante que tenemos en nuestras manos y no en lo que Dios puede hacer con ello. Decí conmigo, lo poco. Dale, repetí, lo poco. Ey, cuántas cosas gritás, cuántas cosas. El otro día que salió campeón River, cuántas cosas gritás. Yo te estoy haciendo algo que te va a beneficiar, porque lo que pones en la boca, creyéndole al Señor, Dios lo puede hacer. La Biblia dice al que tiene fe, todo le es posible. Bienvenido al Club de las Paradojas. Beneficios del club. Y con esto termino. Me río. Es gratis su afiliación. Solo necesitas tener fe. Es un club donde los santos y los pecadores disfrutan comer en la misma mesa, porque el Señor es el que te santifica. Beneficio de este club incluye tanto a ricos como a pobres, y allí ambos parecen hermanos.
En este club de la paradoja, otro beneficio es que los milagros son cotidianos. Porque a Dios le encanta aquello que el humano dice que es imposible. A Él le encanta transformarlo en posible. Otro beneficio de este club. En este club los sueños no se acaban, al contrario, se cumplen. En este club vos tenés garantizada la paz, porque Él, el dueño del club, Él es la paz. Y dice la Biblia, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquello que no puede lograr una pastillita, aquello que no pueden lograr tantas cosas de este mundo que alguno quiere suplantarla, Él lo puede hacer. Y lo más grandioso, en este club no visitas solamente una vez en la semana o los fines de semana, sino es un club 24/7. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo poco en las manos del Señor es mucho.